Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Me habéis preguntado en muchas ocasiones que os explique cómo es el sueño de los gatos y en qué sueñan los gatos. Pues a ambas preguntas es a lo que vamos a dar respuesta en el siguiente vídeo. Mirar, el sueño, el dormir, es algo tremendamente necesario para cualquier mamífero. Para los perros, para los humanos y para el gato posiblemente más que para ninguno. De hecho, un gato de forma normal puede dormir diariamente de 14 a 16 horas. Y de verdad que necesita dormirlas, porque es en las fases donde el cerebro se resetea. Digamos que la actividad eléctrica del cerebro le permite pues reconducir toda una serie de funciones que tiene el cerebro que de no dormir adecuadamente no se va a dar. ¿Cómo es el sueño de los gatos? Pues el sueño de los gatos es un sueño dividido en dos grandes fases. En primer lugar, las fases no REM y luego la fase REM. Luego os explicaré en qué consiste esta última. La fase no REM, a su vez, se divide en 4 etapas. Una etapa en la cual al principio el gato no está ni dormido ni despierto, está como medio en vigilia, de hecho algunos incluso tienen los ojos un poquito entreabiertos, y va creciendo en intensidad hasta llegar a la cuarta etapa de esta fase no REM, en la cual tiene un sueño tremendamente profundo. Las primeras fases del sueño no REM son bastante largas, por una sencilla razón, porque el gato no puede dormir profundamente durante mucho tiempo, básicamente porque cuando era un animal salvaje, y hace muy poco que lo hemos domesticado, el dormir profundamente, que lo mueves incluso al gato y el gato no se entera, no reacciona, si es demasiado largo, hace que el animal esté más indefenso a posibles ataques de depredadores. Por lo tanto, que sepáis que esta fase no REM va increciendo el grado de, digamos, de vigilia, de estar entre medio dormido y medio despierto, y sobre todo que sepáis que muy al principio lo podéis despertar casi sin problema y al final de esta fase no REM os va a costar mucho más. Y luego tenemos la fase REM. La fase REM es una fase muy corta que se da a lo largo o en periodos muy cortos de la fase no REM. Y básicamente se le llama fase REM por las siglas en inglés Rapid Eye Movement. Son fases en las cuales se observa que los ojos por debajo de los párpados se mueven muy rápido. Esto se da también en los humanos. Esta fase es importante porque justo en ese momento sabemos, por mediciones de la actividad cerebral del cerebro, tanto de humanos como de gatos como de perros, que es el momento en el cual el gato sueña. Es decir, que en esas fases REM son las únicas en las cuales el gato está soñando. En las otras, en las fases no REM, con sus 4 etapas, el gato básicamente descansa o directamente al final de la fase no REM se desconecta, pero no sueña, solamente sueña en estas fases REM. ¿Y en qué sueñan los gatos? Pues evidentemente, como no hablan, no lo podemos saber. Por sus posturas, por sus movimientos y demás, sospechamos que sueñan en algo que han vivido recientemente, en ese mismo día o en días previos directamente. Es decir, cazar, estar con su dueña, revolcarse, jugar, porque ya os digo, se ve que reproducen el movimiento que hacían cuando estaban con su dueña, cuando estaban jugando, etcétera, etcétera. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.